Saludos queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversatorios con Sabor a Merced. Saludamos Bianca Peña y un servidor Ronald Díaz, quienes estaremos acompañándonos a cada uno de ustedes en este conversatorio con sabor a Merced. Así que también bienvenidos también a nuestros amigos y a todos ustedes a este espacio del encuentro de la red de escuelas mercedarias. En este encuentro nosotros tenemos la oportunidad de compartir reflexiones, experiencias y también los conocimientos en un ambiente fraterno y acogedor. De manera que cada conversación está llena de un sabor a merced, y no solo por los temas que tratamos, sino también por la diversidad de las voces que nos enriquecen con un diálogo que es educativo, y ese diálogo educativo siempre va en procura de enriquecer lo más importante que es el modelo educativo mercedario desde su propia identidad redentora. Así que vamos todos a prepararnos para sumergirnos en estas reflexiones que estamos llevando a cabo en cada uno de estos encuentros, y son reflexiones que nos ayudan de una manera u otra a los padres, a los maestros y a toda la comunidad educativa. Nos ayudan en algo nuevo en cada episodio, y sobre todo también a disfrutar de la compañía de personas que como tú también tienen que aportar un granito de arena en este proceso. Así que gracias por acompañarnos una vez más y esperamos que disfruten este conversatorio con sabor a merced. Así que listos para comenzar. Vamos también con el tema de hoy, un tema que nos envuelve también a cada uno de nosotros y nos ayuda a compartir el mismo, y es Fratelli Tutti. Vamos a trabajar esta carta encíclica y dirigida también a lo que es la educación. Así que contamos con el día de hoy con nuestro invitado, la participación de Leandro Garderios. Leandro es docente en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. También en la actualidad es el coordinador de pastoral en la zona educativa de la República Dominicana de la red de escuelas mercedaria. Así que bienvenido, Leandro. Muy buenas noches. Gracias de verdad por este espacio formativo que la congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad han abierto para todos. Agradezco cordialmente la invitación y para mí es motivo de mucha alegría el poder compartir con ustedes esta noche la Fratelli Tutti. Muchas gracias, Leandro, realmente por este espacio, ¿verdad? Por tu tiempo para compartir con nosotros todas estas experiencias que tienes acerca de esta súper importante encíclica que vamos a estar trabajando hoy de Fratelli Tutti. Y esta encíclica del Papa Francisco fue publicada el 3 de octubre de 2020 y su tema principal es la fraternidad y la amistad social, como esos pilares para construir un mundo más justo y más fraterno. En este conversatorio queremos reflexionar sobre las características que debe asumir la educación en nuestro modelo educativo humanizador y liberador para impulsar y promover un mundo más humano y fraterno. Y reconociendo que el mundo pensado por Dios para sus hijos e hijas es la humanidad que se reconoce como hermanos y hermanas, constatamos que nuestra realidad se va alejando de esa vida con sabor a evangelio, que sabe reconocer la dignidad de cada persona y favorecer el desarrollo de todos y cada uno de los hijos de Dios. Es por lo que la educación se convierte en un medio importante y es lo que hemos venido trabajando, socializando y reflexionando en todos estos conversatorios, ya hoy el tercero, como un medio para poder recuperar las relaciones humanas fragmentadas y tratando de globalizar lo que es la fraternidad y la amistad social. Así que gracias, Leandro, por acompañarnos. Y vamos ya de inmediato con esas preguntas que nos conllevan a la reflexión y a esa socialización. Queremos preguntarte, Leandro, ¿cómo define el Papa Francisco la fraternidad y la amistad social en Fratelli Tutti?
Yo quisiera, antes de dar definición de fraternidad y amistad social, en el documento quisiera contextualizar un poquito la Fratelli Tutti. En primer lugar, hay que partir de que esta encíclica es es un componente de una trilogía de escritos del Papa Francisco. En primer lugar, hay que tener en cuenta Evangelium Gaudium sobre la alegría del Evangelio. El Papa nos invitaba a recuperar la alegría, que se enfoca precisamente en la reparación de la iglesia. Luego, más tarde, el Papa escribe Laudato Si, alabado seas, donde examina la reparación del planeta. Reparamos la iglesia, pero es necesario también reparar el planeta. Y Fratelli Tutti, hermanos y hermanas todas, explora la construcción de una cultura de paz y diálogo para trabajar juntos, para cuidarnos el unos y los otros. Es importante partir de una realidad. El Papa lo que hace es recuperar, invitarnos a recuperar nuevamente aquello que se ha perdido. ¿Y qué se ha perdido? Se ha perdido el amor, se ha perdido la fraternidad, se ha perdido el encuentro de unos con el otro. Hay que decir también que la Fratelli Tutti se enmarca en un momento donde el mundo entero se encerró en sí mismo por producto a la pandemia del COVID-19. Y en el 2022, el Papa dice, es hora de salir al encuentro, de fomentar una cultura del encuentro. El Papa invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Y esto es valiosísimo. Y para hablar de fraternidad y amistad, el Papa en el capítulo número 2 enfoca por qué es necesario construir la fraternidad y por qué es necesario construir la amistad social. Y él habla de que el mundo de hoy se encuentra en una crisis antropológica, un ser humano en crisis, pero también hay una crisis sanitaria, una pandemia que nos ha envuelto a todos, que nos ha hecho mirarnos a cada uno de nosotros. Y el Papa dice en los números 11, 12 y 13, el mundo se ha deshumanizado. Y hay signos muy concretos en el que parece o se da la impresión de que estamos volviendo atrás. Nuevas formas de egoísmos, la pérdida del sentido social, política cada vez más frágil, sin proyectos para todos, política de descalificaciones que exaspera y exacerba y polariza, se desfigura y se licúa la democracia, la justicia, la libertad. El Papa habla también de una cultura del descarte a través del abandono de los ancianos, el racismo, las nuevas pobrezas, mujeres sin dignidad, maltrato, exclusión, violencia, esclavitud, trata de personas, guerras, atentados, terrorismo, cultura de muros, migración, tráfico, dependencia, subordinación, sometimientos. Es decir, que hay una realidad en el mundo en el que es necesario entonces recuperar ante todo este mundo deshumanizado, hablar de fraternidad y hablar de amistad social. ¿Qué es la fraternidad? Y la amistad social, el Papa lo define como elementos esenciales para construir un mundo más justo y más solidario. Por tanto, la fraternidad se presenta como un vínculo que une a todas las personas.
independientemente de sus diferencias y que fomente un sentido de comunidad global. Francisco destaca que esta fraternidad no es solo un ideal abstracto, sino que es una llamada continua a la acción, a buscar gestos de fraternidad, que implica el compromiso de cuidar y de apoyar a los demás. La amistad social, por su parte, se refiere a la capacidad de construir relaciones basadas en el respeto y en la solidaridad. Dos elementos importantes para que se dé la fraternidad. Promoviendo el diálogo y la cooperación entre los distintos grupos y culturas. El Papa enfatiza que la amistad social es fundamental para poder superar las divisiones, los conflictos, las guerras, para así poder crear un entorno donde cada individuo, cada ser humano, cada persona se sienta valorado y escuchado. Entonces, Leandro, todo esto que nos conversas acerca de la pérdida del amor, de la fraternidad, de la amistad social, ¿cómo pueden todos estos conceptos integrarse en el ámbito educativo, del cual tienes bastante experiencia? Voy a dar algunos puntos muy importantes. Para nosotros, la Fratelli Tutti como educador se convierte en un gran reto y en un gran desafío. El Papa ha dicho bien claro que educar hoy es un acto de amor y de esperanza. Fíjense qué cosa más hermosa esa, ¿no, verdad? Un acto de amor y de esperanza. Por tanto, los conceptos de fraternidad y amistad social pueden integrarse en el ámbito educativo de diversas maneras. En primer lugar, nosotros como escuelas católicas mercedarias necesitamos desarrollar un currículum inclusivo. ¿Qué significa esto? Un currículum que desarrolle y que promueva la diversidad cultural, el respeto y la empatía, que podamos incluir temas sobre derechos humanos, justicia social y donde se potencialice los valores de la fraternidad en las distintas materias. ¿Ven? También a través de la creación de actividades colaborativas dentro de nuestros centros educativos. Fomentar el trabajo en equipo a través de proyectos grupales que requieren la cooperación de estudiantes de diferentes orígenes también. Esto ayuda a construir relaciones y ciertamente a valorar diferentes perspectivas. Otro elemento importante es la educación en valores. Nosotros como escuelas mercedarias hemos hecho opción por ofrecer en nuestros centros educativos una educación en valores. Y yo creo que somos un referente dentro de la educación católica porque nosotros hemos hecho opción por más que ofrecer un conocimiento abstracto, es ir al corazón del ser humano que humaniza. Y eso se hace a través de la educación en valores. Hoy se habla de que los valores en nuestra sociedad se han perdido, que no hay valores, pero la situación es que no estamos educando en valores en nuestros centros educativos. Por tanto, es recuperar, hay que recuperar a través de programas que enseñen valores como la solidaridad, la tolerancia, la paz, la compasión, la ternura, la acogida y también ofrecer talleres y charlas sobre la importancia de la amistad y la fraternidad que pueden ser muy efectivos. También es importante crear en nuestros centros educativos católicos mercedarios un ambiente escolar inclusivo. Y el Papa hace mucha referencia a esto. Todos tienen derecho a la educación. Por tanto, nuestras escuelas tienen que ser escuelas de puertas abiertas, donde todos caben. Por tanto, es importante crear un entorno donde todos los estudiantes se sientan seguros y valorados.
y establecer políticas contra el acoso y fomentar en nuestros centros educativos un clima de respeto mutuo. Nosotros como docentes respetar a los estudiantes, los estudiantes respetar a los maestros y entre los estudiantes también respetarse, donde podamos ser tolerantes, aceptar al otro tal y como es y así juntos poder caminar hacia una cultura del encuentro. A través del servicio comunitario, tenemos que ser escuela que fomente el servicio comunitario. A veces los estudiantes están en nuestros centros educativos y cuando se van, no recuerdan mucho las clases que recibieron. Lo que recuerdan es aquello que más les impactó, aquello que ellos hicieron, aquello que ellos crearon, aquello que ellos construyeron, y más cuando se trata para el bien de los demás. Por tanto, yo pienso que hay que incluir actividades de voluntariado que conecten a los estudiantes con sus comunidades. Esto no solo fomenta la amistad social, sino que también enseña la importancia que tiene de ayudar a los demás, de pensar en el otro. Es importante también fomentar el diálogo y la reflexión, donde los estudiantes puedan compartir sus experiencias y reflexionar sobre la fraternidad. Integrar estos conceptos, fraternidad y amistad social, en la educación, no solo va a preparar a los estudiantes para ser ciudadanos responsables, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. Y esto es precisamente lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Bien, esa aclaración es válida, muy oportuna. Y quiero destacar que apunta ahí a dos cosas importantes, la solidaridad y el respeto, pero también nos invita como escuela a propiciar ambientes escolares que sean escuelas abiertas de la acogida. En ese sentido, Leandro, ¿qué papel entiendes tú que juega la educación en la promoción de una cultura del encuentro, según Fratelli Tutti? Mira, yo creo que la escuela católica de hoy tiene un reto muy grande y es educar para esa cultura del encuentro. Salir de sí misma y salir de su entorno, de sus paredes y lanzarse. La escuela tiene un compromiso también con la comunidad. In Fratelli Tutti, la educación juega un papel crucial en la promoción de una cultura del encuentro. El Papa Francisco enfatiza que la educación no solo se trata de transmitir conocimientos, sino también de formar personas capaces de construir relaciones significativas y de promover el diálogo. Por tanto, lo decía ahorita y lo repito ahora, es necesario que en nuestros centros educativos se dé el diálogo. La educación debe enseñar a los estudiantes a escuchar y comprender las diferentes perspectivas. Esto es esencial para cultivar un ambiente donde se valore el encuentro y la convivencia. Es importante favorecer los espacios de convivencias escolares que hemos perdido. Hemos reducido a veces hacer actividades de encuentro, de retiros, pero esos espacios de convivencia donde debe de desarrollarse la empatía, yo pienso que es importante. Y a través de la educación se puede fomentar habilidades emocionales que ayuden a los estudiantes a ponerse en el lugar del otro. Eso es muy importante, creando un sentido de fraternidad y de comprensión mutua. También es necesario la promoción de la solidaridad. Ahora viene el mes de octubre, mes de las misiones. No podemos quedarnos en este mes con las manos cruzadas cuando hay tantas necesidades.
Por ahí viene también el mes de diciembre, que son tiempos muy cruciales donde el mismo ambiente se presta para salir al encuentro de los necesitados, salir al encuentro de la vida en los que sufren, en los que tienen necesidad. Por tanto, es importante que la escuela católica hoy involucre a los estudiantes en proyectos de servicio comunitario, lo que fortalece la idea de responsabilidad social y de amistad. Es importante retomar ahora en este tiempo de diciembre que sea un tiempo de compartir, de solidaridad, de que nadie se quede sin cenar porque tiene hambre o porque tiene necesidades. Es un espacio celebrativo. También es importante fomentar la crítica constructiva. La educación también debe alentar a los estudiantes a cuestionar y reflexionar sobre las estructuras sociales y culturales que pueden generar divisiones, promoviendo una actitud crítica y también constructiva. En resumen, es importante, pienso yo, que la educación es una herramienta poderosa que tenemos nosotros en nuestras manos como educadores que somos para cultivar una cultura del encuentro, ya que forma individuos que no solo son académicamente competentes, sino también socialmente responsables y comprometidos con la construcción de un mundo más justo y solidario. Y si pensamos en el carisma que nos dejó el Padre Segrí a nosotros como escuela mercedaria, como congregación mercedaria, ¿qué fue lo que hizo el Padre Segrí? Esto mismo, es decir, buscar la transformación del corazón, humanizar al ser humano, devolverle la dignidad. Y esto es crear y fomentar una cultura realmente del encuentro. Y Fratelli Tutti, ¿verdad? Como venimos conversando, quiere luchar contra estas divisiones sociales, fomentar la inclusión. Entonces, desde esta mirada que estamos hablando, desde esta perspectiva educativa, ¿cómo puede la educación contribuir a superar estas mismas divisiones y fomentar la inclusión como nos sugiere la encíclica Fratelli Tutti? Yo pienso que la educación juega un papel fundamental en la superación de las divisiones sociales. Esta pregunta va unida, muy unida a lo que dije anteriormente sobre la cultura del encuentro, porque cuando creamos y fomentamos una cultura del encuentro, estamos dejando a un lado las divisiones sociales y estamos fomentando la inclusión. Eh, quiero pensar en cuatro cosas que son importantes ante esta pregunta. En primer lugar, es importante el fomento del respeto y la empatía. La educación puede enseñar a los estudiantes a valorar la diversidad y a entender las experiencias de los otros, valorar al otro, valorar la riqueza del otro, no por lo que tiene, sino por lo que es, por ser humano, por haber sido imagen y semejanza de Dios, por haber sido creado por Dios. Nosotros necesitamos desarrollar en nuestros centros educativos programas que promuevan la empatía. Y esto nos ayuda a construir un poco el sentido de comunidad. También el acceso equitativo para garantizar que todos los grupos sociales tengan acceso a una educación de calidad. Y eso para mí es esencial. Y el Papa lo retoma varias veces. Es decir, todo ser humano tiene derecho a una educación y a una educación de calidad. Esto incluye eliminar barreras económicas, geográficas y culturales que muchas veces impiden la inclusión. Pero también quiero finalizar
Si hablábamos del currículum, yo pienso que otro elemento importante que debe tener el currículum es que sea un currículum inclusivo. Incluir en el currículo historias y perspectivas de diversas culturas y comunidades puede ayudar también a que todos los estudiantes se sientan representados y valorados. La formación en una ciudadanía global, educar sobre los derechos humanos y la responsabilidad social, puede motivar a los jóvenes a involucrarse activamente en sus comunidades, trabajando por un mundo más justo. Fomentar la colaboración comunitaria. La educación puede involucrar a las instituciones educativas con la comunidad, fomentando proyectos que aborden las necesidades sociales y promuevan la cohesión social. Allí donde está el centro educativo. El centro tiene que ser un referente, tiene que ser una luz para la comunidad. Y yo pienso que al implementar estas estrategias, la educación se convierte en una herramienta poderosa para construir puentes y crear una sociedad más inclusiva y equitativa, en línea con los principios de la Fratelli Tutti. Yo creo que todo se trata de ir creando puentes, ir rompiendo barreras, ir construyendo puentes. Bien, desde esta forma de romper barreras e ir creando esos vínculos. Es importante saber que estamos trabajando para quienes nos siguen. Estos son los conversatorios con sabor a merced de la red de escuelas mercedarias de la congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad. Estamos en el día de hoy conversando con Leandro Carterio. Leandro, ¿de qué manera pueden los educadores, que son los que llevan en sus manos esas riendas? Porque escuché que tú hablabas de un currículo al principio. Entonces, ¿de qué manera esos educadores pueden aplicar los principios de Fratelli Tutti para fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua en sus currículos? Lo primero que hay que hacer es un cambio de mentalidad y pensar que somos una escuela abierta para todos. Eso me parece muy importante. Pienso también que los educadores pueden aplicar los principios de Fratelli Tutti para fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua en sus currículum de diversas maneras. En primer lugar, la integración de contenidos diversos. Esto nos puede abrir un poco más a un diálogo y a conocer la cultura del otro. Y aprender a ser tolerante frente a los aspectos culturales que nos interpelan de otros lugares, de otros espacios. Por tanto, es importante incluir historias, literaturas, y pienso que un poco las perspectivas de diferentes culturas y tradiciones en el currículo. Esto ayuda a los estudiantes a conocer y valorar la riqueza que tiene la diversidad, el conocer otros. Aquí en República Dominicana hay una experiencia muy hermosa de AFS Intercambio Cultural. Estudiantes que vienen de otros países a vivir y a conocer, a estudiar en nuestros centros educativos. Y eso para ellos le aporta muchísimo porque aprenden mucho de la cultura dominicana. Entonces es importante favorecer también en nuestro currículo, en nuestra educación, una apertura hacia el elemento cultural, el elemento cultural. Otro elemento son los proyectos colaborativos. Yo creo mucho en los proyectos colaborativos. Diseñar proyectos que requieran la colaboración de estudiantes de diferentes orígenes y culturas. Nosotros, por ejemplo, que somos la provincia Jesucristo Redentor, qué bonito fuera que entre los estudiantes del Perú, los estudiantes de Puerto Rico, los estudiantes de República Dominicana, tuviéramos proyectos colaborativos. Digo de estos tres países porque son los únicos donde la congregación en nuestra provincia tiene centros educativos. Pero qué bonito poder crear proyectos colaborativos con estudiantes de diferentes culturas.
Esto puede incluir investigaciones, presentaciones o actividades comunitarias que fomenten el trabajo en equipo, también el intercambio de ideas. Y esto es muy importante. También crear los debates y los foros. Crear espacios para el debate y la discusión sobre temas sociales y culturales relevantes. Estos foros pueden facilitar el intercambio de opiniones y experiencias, promoviendo el respeto y la empatía. Incluir en el currículum temas como la justicia social, los derechos humanos y la paz. Discutir estos valores desde diversas perspectivas culturales puede enriquecer la comprensión mutua. Recuerdo también que es muy importante el uso de metodologías activas. Aplicar metodologías que promuevan el aprendizaje activo, pasar del maestro a la pizarra y el libro a metodologías donde el estudiante se convierte en el protagonista de sus propios aprendizajes, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje servicio. Esto permite a los estudiantes interactuar y aprender de diversas realidades. Fomentar las reflexiones críticas también ayudaría incentivando a los estudiantes a reflexionar sobre sus propios prejuicios y estereotipos, promoviendo un autoconocimiento que permita, muy importante, abrirse a la diversidad, aquello que muchas veces nos impacta por ser distinto. Entonces, yo pienso que son herramientas que pudiéramos tener muy claro. Otro elemento importante es la celebración de las festividades y tradiciones de diferentes culturas. Nosotros tenemos un espacio en nuestros centros educativos que hay que retomar, ¿no es verdad? Que muchas veces pasa desapercibido y es la celebración del panamericanismo. Es un poder conectarme con la diversidad cultural, con la riqueza de la cultura de otros países. Crear un ambiente inclusivo en los centros educativos, estableciendo normas y prácticas en el aula que promuevan el respeto y la inclusión. Pienso que al aplicar estas estrategias que he compartido, los educadores no solo van a enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes, sino que también van a contribuir a construir una sociedad más comprensiva, más unida y alineada a la propuesta de los valores que hace la Fratelli Tutti. En esa misma línea, Leandro, que nos comentas acerca de estos proyectos colaborativos, de esta empatía desde las aulas y desde la comunidad educativa, desde un voluntariado que conecte con esta solidaridad y cercanía de amistad social con todos los que nos rodean. Nos gustaría saber también qué estrategias educativas, además de la que ya has señalado, pueden implementarse para enseñar a los estudiantes sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación en línea con esos valores de la encíclica Fratelli Tutti. Muy importante y muy interesante esta pregunta. Yo creo que ya estamos ya concretizando un poquito, eh, poniendo pie en la tierra sobre nuestra realidad, en este sentido, en la educación. Pienso que en primer lugar es necesario diseñar proyectos que aborden problemas sociales reales, donde los estudiantes trabajen juntos para encontrar soluciones. Esto fomenta el sentido de responsabilidad compartida. También creo que es importante organizar salidas y proyectos de voluntariados en la comunidad. Esta experiencia directa ayudan a los estudiantes a entender la importancia de contribuir al bienestar de los otros. Creo que también es importante lo que llamamos juegos de rol y simulaciones. Utilizar actividades que simulen
situaciones en las que la cooperación y la solidaridad son esenciales. Esto les permite experimentar las dinámicas del trabajo en equipo y la importancia del apoyo mutuo. También otra estrategia puede ser el análisis de ejemplos históricos o contemporáneos de solidaridad y cooperación, destacando los impactos positivos en la sociedad. Esto puede incluir historias de movimientos sociales, iniciativas comunitarias, etcétera. Fomentar el diálogo en el aula sobre la importancia de la solidaridad en diferentes contextos, ayudando a los estudiantes a expresar sus opiniones y, muy importante, escuchar las de los demás. Incluir actividades que desarrollen la empatía, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos. Nuestros estudiantes muchas veces no saben cómo resolver los conflictos. Esas habilidades son fundamentales para que se dé la cooperación. Y por último, organizar eventos que celebren las diferentes culturas y tradiciones de los estudiantes. A veces tenemos estudiantes de otras naciones, de otros países, en nuestras escuelas. Ellos celebran sus fiestas y muchas veces no son compartidas ni celebradas en la escuela. Esto promovería un ambiente de respeto y colaboración entre los diferentes grupos. Es importante facilitar espacios para que los estudiantes reflexionen sobre sus experiencias de cooperación y de solidaridad, tanto en el aula como en su vida cotidiana. Esto ayuda a consolidar el aprendizaje. Pienso que al implementar estas estrategias, se fomenta un ambiente educativo que resalta la importancia de la solidaridad y de la colaboración, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos globales, comprometidos y responsables en la sociedad en la que vivimos. Bien lograr esa parte de la responsabilidad social. Entonces, Leandro, hablando de este impacto social que tú hablas, ¿cómo puede también la educación ayudar a esos jóvenes que tenemos en nuestros centros educativos a desarrollar una conciencia global y un sentido de responsabilidad hacia los demás, tal y como promueve en Fraternity Tutti? Ronald, yo creo que la educación puede exponer a los estudiantes a diversas culturas, religiones, perspectivas, y todo esto lo hace a través del estudio de la historia, la geografía, la literatura y las artes. Por tanto, esto nos debe llevar a fomentar el respeto y la empatía hacia personas de diferentes orígenes y poder de esta manera enseñar el valor de la diversidad humana. También pienso que se puede enseñar a los jóvenes sobre la dignidad humana y la solidaridad y la justicia social y el bien común, que son principios fundamentales en la Fratelli Tutti. Repito, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social y el bien común. Y en estos temas la Iglesia es maestra. Nada más hay que ver todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia, cómo la Iglesia ha sido portadora de mensajes
de esta línea. Estos valores pueden integrarse en el currículum académico a través de la materia ciudadanía global, ética, la educación en la fe, la formación integral humana y religiosa, educación para la ciudadanía, cívica, la misma clase de sociales. Entonces podemos ir involucrando estas temáticas que lleven a una reflexión profunda y seria. También lo decía ahorita y lo repito ahora porque para mí es importante y es en lo que yo creo. Los programas de servicio comunitario. Ustedes Ronald, tienen una experiencia en San José, en el Politécnico de San José, donde la promoción todos los años elabora un proyecto que marca la vida de Montecristi. Eso es lo que van a recordar los muchachos para toda una vida. Y de esa manera, a través del servicio comunitario, estamos educando para la fraternidad, para la solidaridad y para la amistad social. Entonces, es importante retomar estos servicios que animen a los estudiantes a involucrarse en proyectos locales o globales de ayuda a los más vulnerables, desarrollando así un sentido de responsabilidad hacia los demás y promoviendo una actitud frente a las necesidades de un mundo deshumanizado como el que nos encontramos hoy. Es importante también educar para el uso adecuado de la tecnología para la conexión global. En la era digital, la educación puede utilizar las plataformas tecnológicas para conectar a los estudiantes con sus pares en otras partes del mundo, promoviendo la cooperación global y el entendimiento mutuo en temas como el cambio climático, la paz y los derechos humanos. Y por último, en línea con la Fratelli Tutti se puede educar a los jóvenes para que sean ciudadanos globales. El Papa habla que somos una pequeña aldea, comprometidos, enseñándoles cómo sus acciones locales tienen un impacto global y cómo pueden ser agentes de cambio positivo en sus comunidades y más allá. Desde este enfoque y de esta mirada, la educación entonces no se convierte en una herramienta para el desarrollo personal, sino también en un medio para formar jóvenes con una visión solidaria y fraterna del mundo, capaces de actuar en beneficio del bien común. Y en esta misma línea que nos compartes, Leandro, desde poder inculcar en nuestros jóvenes, desde las aulas, estos valores, esta conciencia de comunidad global, no solamente en las áreas curriculares que mencionaba, sino también de manera articulada, desde naturales, español, como todos desde su lugar, desde su posición, poder inculcar este pensamiento global de amistad social, de fraternidad y de solidaridad. Y llevándolo un poco más allá, a más grande escala, las instituciones educativas, especialmente, ¿verdad?, nuestras escuelas mercedarias. ¿Cómo pueden las instituciones educativas colaborar con otras organizaciones para promover estos ideales de fraternidad y amistad social que se describen en Fratelli Tutti? Yo pienso que es muy importante, hoy se habla de cultura de red y de alianzas. El Papa habla mucho de crear alianzas. Y yo pienso que es importante que la escuela no se quede encerrada en esas cuatro paredes. Pienso que es importante crear alianzas con organizaciones no gubernamentales. Las instituciones educativas pueden formar alianzas con estas instituciones locales e internacionales que trabajen en áreas relacionadas con la justicia, con la paz, la solidaridad y los derechos humanos. Estas colaboraciones pueden incluir la organización de eventos
campañas de sensibilización y programas de voluntariado que fomenten en los estudiantes un sentido de responsabilidad hacia los demás. Las escuelas y universidades pueden asociarse con gobiernos locales también para desarrollar proyectos que involucren a los estudiantes en actividades que generen y mejoren las condiciones de vida de las comunidades vulnerables. Un espacio, por ejemplo, si es muy bien aprovechado, son las 30 horas sociales que realizan nuestros estudiantes. Y también las 30 horas de forestación que realizan los estudiantes. Son espacios de aprendizajes y de servicios comunitarios. Esto puede también incluir programas de salud, educación, vivienda o medio ambiente, donde los jóvenes puedan aplicar su conocimiento para el bien común. También es importante involucrarse a través de los intercambios y redes globales de educación. Crear redes de intercambio educativo con otras instituciones a nivel internacional que permitan a los estudiantes y docentes interactuar con personas de diferentes culturas, lo que facilita la comprensión mutua y la amistad social. Estas redes pueden incluir intercambios estudiantiles, proyectos colaborativos a distancia, conferencias, foros globales donde se discutan temas de fraternidad, justicia social y solidaridad. Ojalá y que nosotros en nuestras escuelas mercedarias de la provincia pudiéramos retomar esta iniciativa para ir creando una conciencia no de lo que somos como país, sino de pensar en las culturas que forman parte también de nuestra vida y de nuestra existencia. La colaboración con empresas también socialmente responsables. Importante también la participación en iniciativas internacionales, colaborar con organismos internacionales como Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, en iniciativas relacionadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Puede permitir a las instituciones educativas participar en movimientos globales por la paz, la erradicación de la pobreza y la promoción de la fraternidad. Y por último, la creación de redes de apoyo entre nuestros centros educativos. Romper la mentalidad de islas y convertirnos en un gran continente. Nuestras escuelas pueden crear redes entre sí para compartir buenas prácticas en educación para la fraternidad y la amistad social. Mira qué bonito el año pasado, cuando nosotros como escuelas mercedarias pudimos eh, colaborar con la escuela en Perú. Y todos nosotros dedicamos el mes de octubre, el mes de las misiones, y cada centro educativo desde República Dominicana, el mismo Perú, podemos colaborar con la mejora de la casa del estudiante en Perú. Esas son cosas que los estudiantes les sensibiliza mucho y les ayuda a crear conciencia de cambio y de transformación. Bien, Leandro, hablamos de esos cambios, de esas alianzas que también son los acuerdos, por más que otra cosa, una vinculación que necesitan también los estudiantes, así como tú hablas, porque esa vinculación pues nos ayuda a establecer los acuerdos más necesarios en beneficio de lograr esas metas. Entonces, ¿de qué manera puede la educación contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, según las enseñanzas de Fratelli Tutti? Bueno, en primer lugar, Ronald, algo tan importante y es a través de la formación en valores universales de justicia y de solidaridad. La educación debe centrarse en inculcar valores como la justicia, la equidad, la solidaridad y la dignidad humana. Estos principios
presentes en la Fratelli Tutti son esenciales para que los estudiantes comprendan la importancia de luchar contra la desigualdad y exclusión y los lleve a actuar con responsabilidad hacia los más vulnerables. Cultura del encuentro. Otro elemento importante es la promoción de igualdad de oportunidades. Y esto el Papa es muy fuerte. La educación tiene el poder de romper el ciclo de la pobreza y las desigualdades sociales al proporcionar igualdad de acceso al conocimiento sin distinción de origen, raza, género o situación económica. De esta manera, la escuela se convierte en verdaderos motores de movilidad social y herramienta para reducir las brechas entre ricos y pobres. Por eso es importante educar para la igualdad. Otro elemento importante que la Fratelli Tutti remarca mucho es el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia social. En Fratelli Tutti es fundamental que las personas sean capaces de analizar críticamente las estructuras sociales que perpetúan la injusticia. La educación a través del desarrollo del pensamiento crítico va a ayudar muchos a los jóvenes a cuestionar las dinámicas de poder, de discriminación, de desigualdad y capacitarlos para ser agente de cambio en la construcción de una sociedad cada vez más justa. Y concluyo diciendo, es importante entonces educar para una cultura del encuentro y la fraternidad. Para esto es importante romper muros. Nosotros como educadores podemos enseñar a los estudiantes la importancia de la fraternidad y el respeto mutuo, promoviendo una cultura del encuentro en la que se valore la diversidad y se busque cada vez más el bien común, por encima de los intereses individuales y egoístas que muchas veces predominan en nuestra sociedad. Este enfoque ayuda a combatir actitudes de exclusión, xenofobia, racismo, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y equitativa. Por eso también es importante que la educación pueda seguir ofreciendo un espacio para la participación ciudadana activa. Educar para la participación activa en la vida pública es esencial para construir una sociedad más equitativa. Y por último, termino diciendo que es importante retomar la educación en derechos humanos y justicia social. Según la enseñanza de la Fratelli Tutti, la educación debe incluir una formación integral en derechos humanos, resaltando la importancia de respetar la dignidad de cada persona y luchar contra cualquier forma de discriminación o violencia. De esta manera, estamos ayudando a construir una cultura y una sociedad donde el ser humano sea el centro de todo. Gracias. Gracias a ti, Leandro. Y con esta última pregunta, esta última reflexión, concluimos nuestro conversatorio de hoy, conversatorio con sabor a merced, sobre la encíclica Fratelli Tutti con Leandro Calderius. Tenemos muchísimas pautas que nos has dado desde tu experiencia y desde tu conocimiento que no deben de quedarse solo en la reflexión, sino también en el accionar. Solamente sabemos esto, sabemos aquello, sino poder llevar todas esas pautas y esas experiencias que nos ha comentado a nuestra realidad,
a nuestro entorno específico. Y particularmente quiero rescatar una frase que mencionabas al principio, y es que desde la educación podamos ir al corazón del ser humano, ir al corazón de nuestros estudiantes. Creo que si partimos desde ahí, la educación humanizadora, la educación en valores de las que hablamos, puede ser aún más posible. Así es, Bianca. Agradecer a Leandro y también todos los que nos acompañan en estos conversatorios con Sabor a Merced, por también darnos la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus espacios, y que nos puedan seguir también a través de nuestro canal también digital que ofrece Redemel. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, será en otro espacio, en otro momento, donde tendremos otro episodio acerca también de la experiencia de Fratelli Tutti. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Amén. Adiós, adiós.